Y entonces, habiendo hecho la lectura correspondiente para hoy, vamos a la meditación de la palabra del Señor, la cual he titulado El Cristo resucitado, que nos lleva a esa dependencia absoluta de Él como creyentes, que sin Cristo, mis amados hermanos, nada podemos hacer. Hasta este momento, en nuestro estudio de Juan, hemos contemplado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos contemplado su muerte, su sepultura, el testimonio de una tumba vacía, ¿verdad? Hemos visto al Señor resucitar en su palabra. Lo hemos visto declarando la paz lograda por medio de su muerte en la cruz del Calvario. También vimos a Tomás caer rendido frente a él y reconocerlo como Señor y Dios. Pero ahora el evangelista nos lleva a otra escena que es profundamente humana. Aquí no encontramos multitudes, no encontramos milagros públicos, conflictos ni batallas en contra de la oposición de los fariseos, no encontramos grandes discursos. Más bien encontramos a hombres comunes trabajando en silencio, agotados, pacientes y a la vez frustrados. Allí en medio de esa escena cotidiana, en lo ordinario, aparece el Cristo resucitado. Y hermanos, qué glorioso es ver que Cristo se acerca a sus discípulos en medio de esa noche vacía, en medio del cansancio, la frustración, el desespero, el hambre, ese fracaso. Cuando ese corazón no tiene a dónde más mirar, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Y esto para que podamos observar como primero la esterilidad del esfuerzo humano sin Cristo. La esterilidad del esfuerzo humano sin Cristo. Miremos, hermanos, la escena donde el evangelista todavía trabaja en demostrar la resurrección real, corporal, del Rey, aquel que ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado, ¿verdad? Allí se relata, como vemos en el verso 1 de Juan 21, que el Señor se manifestó otra vez a sus discípulos. Él tuvo varias apariciones o manifestaciones a sus discípulos después de haber resucitado. Esta es una más de ellas. Dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. La escena, hermanos, comienza de manera sorprendente cuando en medio de estos 7 hombres, Pedro dice, como dice el verso 3, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Esa noche, hermanos, se convierte en un oscuro lienzo donde se dibuja la frustración de estos expertos pescadores, el agotamiento, el fracaso de un corazón que espera paciente. Termina el verso, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y muchos han discutido si Pedro hizo mal o no al decidir ir a pescar, ¿verdad? En el evangelicalismo tradicional, especialmente en aquellos que no entienden las vocaciones y que toda vocación es sagrada, utilizan este verso para hacer ver que estaba mal que ellos hubieran ido a pescar. Muchos han discutido si Pedro hizo mal o no, pero debemos ser cuidadosos, como advierte el reformador Juan Calvino, quien recuerda a la luz de Hechos 1:4 que lo que Pedro y los demás discípulos estaban haciendo en ese momento no era un abandono del apostolado ni una desobediencia deliberada, sino una manera legítima de ocupar el tiempo y suplir necesidades mientras esperaban el inicio pleno de su comisión pública como apóstoles del Señor para ir a evangelizar el mundo conocido. Y aquí tengo que llevarlos entonces a una claridad que va a ser exhortativa para evitar malos entendidos, para que podamos comprender, hermanos, que lo que estos hombres estaban haciendo al tener el deseo y la acción de ir a pescar
Era una manera legítima de ocupar el tiempo y suplir necesidades mientras esperaban el inicio pleno de su comisión pública. Juan Calvino, al igual que Martín Lutero, su antecesor, insistió en que toda labor honesta es una vocación, es un llamado divino. Toda labor honesta es un llamado divino. De ahí viene la palabra vocación. Para Juan Calvino, la vocación no era algo reservado para los sacerdotes, sino que todo trabajo lícito es una misión sagrada asignada por Dios. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el romanismo había llevado a las personas a pensar que solo el trabajo monástico, solo el trabajo de iglesia era sagrado y que las demás profesiones no lo eran. Y esto es lo que ha llevado a muchas personas a menospreciar sus trabajos y a actuar de una manera que no es acorde a la de los cristianos que nos antecedieron. Para él, el campesino, el artesano, el comerciante, el padre de familia, todos sirven a Dios en su oficio y es una vocación. Para los reformadores, el valor de una tarea no depende de qué tan religiosa sea, sino de que se haga con fe para la gloria de Dios, para servir al prójimo y para no ser carga a otros. Como dice Colosenses capítulo 3, versos 22 al 24. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mire, hermanos, y estamos haciendo una claridad para evitar malos entendidos y va a ser de manera exhortativa. ¿Por qué? Porque a veces hemos menospreciado el trabajo secular. Es decir, que usted ha menospreciado la bendición del trabajo pensando que es algo secular y que no es una vocación, que no es santo, porque se debe hacer para la gloria de Dios. Por eso está diciendo que los trabajadores deben obedecer a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, no hacer bien el trabajo solo cuando los están mirando, porque lo que ustedes están haciendo no es para el hombre, sino para ¿quién? Para Dios, hermanos. Y por eso dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que les corresponde, pues Él es el Señor a quien en realidad sirven ustedes. Mire, hermanos, esto se ha perdido tanto en el corazón de la humanidad que es tan difícil ir a recibir un servicio de parte de algún trabajador porque están haciendo las cosas de mala gana. Va uno hoy en día a una tienda de ropa, no es bien atendido, va uno al médico, a algún profesional de la salud, lo atienden a uno con amargura, va uno a un funcionario público, lo atienden a uno de manera déspota, pero no han entendido que sin importar las circunstancias que rodeen su trabajo, que si les están pagando, que si les están cargando más horas, el trabajo hay que hacerlo como para Dios y no para los hombres, porque es a Él a quien estamos sirviéndole cuando trabajamos. Sí, hermanos, que hay personas que quieren quitarle la vocación, lo santo a su trabajo, solo con el fin de no hacerlo de la mejor manera como para la gloria de Dios. Ahora, no es nuestro tema y por eso no vamos a ahondar más en esto, es solo una claridad exhortativa a la que los quiero llevar. Lógicamente, pastor, es que me salió un trabajo en una taberna. Sí, no, hay que mirar que no, cuando hablamos de la santidad del trabajo, es que todo trabajo honesto y todo trabajo digno es sagrado, es dado por Dios y usted debe darle cuentas ¿a quién? A Dios. Cuando encuentra el trabajo ideal, uy, Dios me dio un trabajo. Y cuando lo despiden por un mal comportamiento, el hombre me quitó el trabajo. No dice Dios, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Hermanos, una de las cosas que los apóstoles rogaban a la iglesia, debían procurar la iglesia, era, hermanos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 y 12,
ocuparse en sus propios negocios y trabajar con sus propias manos de la manera que ellos le daban a la iglesia. A fin, dicen, de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mire cómo hablaban ellos. Ellos le rogaban a la iglesia que debían procurar ocuparse en sus propios negocios y trabajar con sus propias manos, como ellos mandaban, a fin de no tuvieran que robar ni actuar de manera deshonesta para poder comer el pan de cada día, para que no tengan necesidad. Miren, mis amados hermanos, el trabajo es un mandato. Por eso, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos acerca del día de reposo, la gente solo está viendo el día de reposo, pero este mandamiento es doble. Dice, 6 días trabajarás. ¿Qué nos está mandando? Que 6 días debemos, ¿qué? Trabajar. Y se nos manda el séptimo, descansar. Ellos mismos, los apóstoles, dieron ejemplo. Hermanos, no porque el evangelio no tuviera el derecho a sostenerlos, sino para dar el testimonio que el trabajo secular es legítimo y santo cuando se hace para servir al prójimo y no ser una carga. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 7 al 9. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y cuál era ese desorden al que se referían, en el que no andaban? No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos el derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Mire, mis amados hermanos, los mismos apóstoles, con el llamado santo que el Señor les había hecho, trabajaron con sus propias manos para dar un ejemplo que no debemos comer el pan de balde. Y yo en esto estoy muy agradecido con Dios porque mis padres me enseñaron a trabajar desde pequeño. Los padres del ayer enseñaban a trabajar, enseñaban a no comer el pan de balde, enseñaban a colaborar en la casa. Yo recuerdo tanto que al principio de mi infancia mi padre aún está vivo, mi madre ya no vive, pero mi padre era de los que decía, al niño no le van a poner a hacer aseo de mujeres porque lo dañan. Y mi mamá, como una señora respetuosa, no contendía. Mi padre era una persona que viajaba mucho por su trabajo, era muy poco el tiempo que estaba en casa. Y mi mamá, deje ahí, no haga ese trabajo de niñas usted, después se daña. Pero cuando él se iba, decía, venga para acá, ahora vas a ayudar el doble. Y cuando su papá le diga eso, usted le dice, ese es un trabajo de niñas, pero yo debo colaborar, porque el trabajo es mucho. Y aprendí también a ayudar en casa, a colaborar en casa. Esto es algo, hermanos, que no nos daña a las personas. Esto no nos hace menos seres humanos. Nosotros tenemos que aprender a no comer el pan de balde, aprender a colaborar, a que todos debemos apoyar en la casa donde estamos. Porque lamentablemente, hermanos, los padres de hoy están criando hijos que ni siquiera recogen su propia ropa, que ni siquiera lavan su propio plato, que ni siquiera se preparan su propia comida. Esto es triste porque si llegase a haber una epidemia donde murieran todos los adultos, los jóvenes que quedan mueren porque no saben hacerse a veces ni su propio desayuno. Y esto no es correcto, esto no es amor. El trabajo, hermanos, es tan sagrado como el ministerio de la palabra que además de su ejemplo, los apóstoles en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 10 y 12, ordenaban que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos, dice de algunos entre vosotros, que andan desordenadamente, no trabajando en nada, no, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y mire cuál es el resultado de la persona vaga, de la persona que quiere andar por la vida y no aportar el esfuerzo de sus manos. Termina entrometiéndose en cosas ajenas. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mire, hermanos, el pan se gana con aporte de nuestras manos, con el esfuerzo de nuestras manos. Consideremos en esto, hermanos. Entonces, habiendo dejado claro que esta enseñanza
no es correcto ese pensamiento de que los apóstoles estaban pecando porque en ese momento, mientras esperaban el mandato de Jesús de que no se movieran de Jerusalén, ¿sí?, hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo, ellos se ocuparon honestamente en su sustento a través del arte o de la experiencia que Dios les había dado, como era en ese caso de ellos la pesca, ¿sí? Por eso al Evangelio citar en Juan capítulo 21, verso 3, que Simón dijo, voy a pescar, no está indicando de que ellos estaban pecando, estaba pescando. Y que los demás hayan dicho, vamos nosotros también contigo, y que hayan tomado una barca y que esa noche no haya pescado nada. Hermanos, esto no narra simplemente una mala jornada laboral de estos expertos pescadores, sino lecciones de vida del Rey resucitado, de que a pesar de que estos hombres, siendo súbditos del reino, discípulos directos de Jesús, que caminaron con él en su ministerio, que estuvieron rodeando el tiempo de su muerte y de su resurrección, de estar bendecidos por la paz de Dios, que a pesar de su laboriosidad y de su esfuerzo honesto, de su testimonio sincero, en esa vocación asignada, el Rey soberano permite noches vacías, esfuerzos vanos y frustraciones. Quiero repetirlo, hermanos. Esto es una lección de vida del Rey resucitado, que a pesar de ellos ser súbditos del reino, de estar bendecidos por la paz de Dios, que a pesar de la laboriosidad y el esfuerzo honesto de su testimonio sincero en la vocación asignada, el Rey soberano permite noches vacías y esfuerzos vanos en todas las áreas de nuestras vidas. Que a pesar de haber sido los mejores padres, parece que esos esfuerzos fueron en vanos porque el resultado en esos hijos es desagradecimiento. Que a pesar de usted sembrar en las personas lo mejor de usted y no recoger el resultado esperado, que a pesar de ser usted el mejor trabajador, no es tenido en cuenta y son otros los que avanzan. Esto es una lección del Rey soberano, hermano, para quebrar nuestra autosuficiencia, para deshacer la ilusión de control y recordarnos que toda nuestra vida depende enteramente de Él y de su santa providencia. Como dice el Salmos 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quiere decir eso entonces que no se debe edificar casa ni se debe proteger la ciudad? No, sino que todo esfuerzo humano sin tener en cuenta a Dios es vano. Que el Señor quiere llevarnos a poner la mirada de esta dura cerviz en el Cristo crucificado, aquel que dijo consumado es por su propia obra en la cruz del Calvario y no por los méritos de los seres humanos. La enseñanza aquí, hermanos, no es que los discípulos fueron castigados por ir a pescar, sino que Dios mismo quiso mostrarles la dependencia absoluta del creyente, como hemos titulado esta enseñanza. Que sin Cristo no hay fruto, mis amados hermanos, como dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y también Filipenses capítulo 4, verso 19, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios a través de esta escena nos está llevando a poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esa fe que nos salva, esa fe en el Evangelio, que Cristo murió, fue crucificado y murió y fue sepultado conforme a las Escrituras y ha resucitado conforme a las Escrituras. En Él vivimos y nos movemos y existimos. Y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esto, mis amados, confronta esa idea carismática o pentecostal, triunfalista, de que al creyente nunca le puede ir mal. La Escritura enseña lo contrario, hermanos, porque es lamentable algunos engañadores que andan por ahí en supuestas iglesias del Señor Jesucristo, diciéndole a las personas, mientras usted venga a esta iglesia, mientras usted sea fiel a esta iglesia,
Mientras usted pacte con esta iglesia, nunca le irá mal en estas áreas de su vida. Esto es una mentira, hermanos, porque el mismo autor y consumador de la fe dice que no escatimó ser Dios mismo como algo que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo y siendo obediente hasta una muerte, y una muerte de cruz. Esa humillación que vivió nuestro Señor, mis amados hermanos. Los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, también siguieron al Señor Jesús. ¿Se acuerda que Pedro le dijo, te seguí, mi vida pondré por ti? Dijo, ahora no me puedes seguir, mas me seguirás después. Cuando llegó esa primera prueba, él no lo pudo seguir. ¿Qué hizo? Pedro lo negó. Pero luego todos estos apóstoles llenos del Espíritu Santo tuvieron la valentía para afrontar los momentos difíciles que van a venir a la vida humana. Vamos a enfermar, vamos quizás a tener problemas financieros, vamos a sentir frustración, vamos a perder un ser querido, la muerte nos visitará, pero nuestra mirada no está en las circunstancias, está en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera vida del ser humano, y la vida cristiana no es ajena a esta vida, mis hermanos. Esto es coherencia bíblica. Qué vergonzoso fue en los tiempos de la pandemia ver una cantidad de evangélicos subjetivos allá frente a las clínicas declarando, diciendo, Dios me da el poder, en el nombre del Señor, el COVID se va de Barranca, no más muertos, y salían ese poco de cadáveres embalados ahí en ese papel negro, y se salían por montones y ellos allá, y que no. Eso es ridículo, hermanos. Recuerden algo, la Biblia nos da el ejemplo. Cuando los juicios de Dios vienen a la humanidad, también sus siervos y sus sacerdotes en el templo sufrían las consecuencias de los juicios de Dios. Todos, hermanos. Así que si llega a haber una guerra, si llega a haber una epidemia, no quiere decir que porque somos súbditos del reino, al igual que los otros seres humanos, no vamos a estar expuestos. La única diferencia es que nuestra paz fue lograda en la cruz del Calvario por Cristo, y que si morimos tenemos entrada al cielo, y que nuestro corazón no está perturbado por las circunstancias que nos rodean, sino por las buenas noticias del Evangelio que nos dan la tranquilidad y la paz. Entonces, hermanos, Dios usa la escasez, la frustración, la noche vacía como instrumentos de gracia para derribar la soberbia y grabar en nosotros la dependencia absoluta de Dios. Quizás en cada área de nuestras vidas, hermanos, muchas veces vamos a pasar penumbres, noches duras, noches eternas, trabajos y esfuerzos frustrantes sin fruto, pero es el Señor rompiendo nuestra soberbia para que podamos mirarlo a Él en la cruz y reconocer que no es por nosotros, sino que es por Él. Y precisamente sobre esto Juan Calvino comenta que Dios permitió aquella noche infructuosa para que luego reconocieran claramente la mano del Señor en la abundancia. Miremos este comentario que él hace. Dice, si siempre fuéramos prósperos, cada vez que pusiéramos nuestras manos a trabajar, casi ningún hombre atribuiría el éxito de sus esfuerzos a la bendición de Dios. Todos se jactarían de su empresa y besarían sus manos. Pero cuando a veces trabajan y se frustran y son atormentados sin ninguna ventaja y luego tienen éxito, se ven obligados a reconocer algo fuera del curso ordinario. Se ven obligados a reconocer algo fuera del curso ordinario, y la consecuencia es que comienzan a atribuir a la bondad de Dios la alabanza de su prosperidad y éxito. Muy claro, ¿verdad? Hermanos, no estamos cuestionando el valor del esfuerzo honesto, sino mostrando que incluso el trabajo más laborioso, más honesto, sin la presencia y la dirección de Cristo, del Cristo resucitado, resulta ser estéril. Esto es lo que Juan quiere que entendamos, hermanos. No es sobre la inutilidad del trabajo, sino sobre la insuficiencia del esfuerzo humano separado de la gracia de Dios. No depende de usted ni de mí que las cosas salgan a la perfección, sino de Dios, que podamos ir a la cruz,
Claro, hermanos, esto nos da la humildad de depender de Dios a diario. Yo les pregunto, hermanos, examínese a usted mismo con sinceridad delante de Dios. ¿Cuántas veces sale para su trabajo y le dice, Señor, no soy yo, no hay virtud en mí, es tu gracia operando a través de mí? No soy el mejor trabajador, pero tú me das esa habilidad, esos dones, esos talentos para ser mejor trabajador. Me encomiendo, no, ya salimos sin la necesidad de encomendarnos a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que depende de nosotros. Y estamos como aquel hombre rico, atribuyéndole al trabajo, al esfuerzo de nuestras manos, las bendiciones de Dios, diciendo, oh alma mía, muchos bienes tienes, mucho has acumulado, una cosa haré, derribaré mis graneros. Y se oyó una voz que dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Otro también fue Nabucodonosor, que dijo, oh, esta es la gran Babilonia que he construido con mis manos. Y vino una voz del cielo, ¿sí? Ya se le había advertido en sueños y terminó bajo una maldición, convirtiéndose con una persona con un daño mental, como están muchos hoy, dándoselas de Terian. Sí, él se convirtió como un animal, sus pensamientos, sus sentimientos, por una maldición, hermanos. ¿A qué voy con esto? Que lamentablemente nosotros estamos olvidando que aunque es un excelente trabajo el que hacemos con nuestras manos, depende de Dios. Depende de Dios. Empezando que Él nos da la salud. Yo me pongo como ejemplo. Yo no puedo, hermanos, ignorar que tengo de pronto más experiencia que otros nuevos predicadores en dar un sermón. Pero todos los días tengo que decirle, sé propicio a mi pecador. Dame la elocuencia, Señor, dame el denuedo, dame la humildad. Ayúdame a transmitir tu mensaje. Pero ¿cuántos, inclusive oradores, llegan porque ya lo manejamos? Algunos hasta sin bosquejos, algunos hasta sin prepararse, sin orar, porque sienten que lo tienen todo y depende de ellos. Y así no es la vida, hermanos. Basta con ver algunos reportajes, algunos documentales de personas, atletas famosos, atletas olímpicos, con medallas de oro, y dice, viene mi momento, y de una enfermedad los deja postrados en cama. Un accidente. El día de mañana, hermanos, tan solamente puede venir un pequeño dolor. Una vez nos encontramos con una persona, iba con mi esposa, y nos dice, hola, no, estaba en el médico, es que sentí un dolorcito acá. A la semana no lo vimos, preguntamos, no está hospitalizado. A la siguiente semana fuimos a verlo y estaba en la recta final de su vida. Era un cáncer terminal, que ya le quedaban solo días de vida. Algún día, hermanos, algo puede no funcionar bien en nosotros. Y un simple diagnóstico, decirnos, no es por usted, no es por usted, es por Dios. Dependemos de Él. Pero a veces nos volvemos soberbios en muchas áreas de nuestra vida, en la intelectual, ¿sí? En lo laboral. Y no es por nosotros, hermanos, es de Dios. Entonces no es sobre la inutilidad del trabajo lo que el evangelista está narrando, sino sobre la insuficiencia del esfuerzo humano separado de la gracia de Dios. Separados de mí nada podéis hacer, decía el Señor en Juan capítulo 15, verso 5, aunque no lo trajimos ahí para proyectar. Lucas nos presenta la misma lección, que sin Cristo puede haber actividad, pero jamás un fruto verdadero. Y miremos en Lucas capítulo 5, versos 4 y 6. La misma enseñanza, pero otra noche, otras redes, otra barca. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Aquí aprendemos, como dijo el Señor, hermanos, el que conmigo no recoge, desparrama.
Así como el Señor humilló a Israel en el desierto para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, también vació las redes de sus discípulos para mostrarles la dependencia en su palabra, que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sabe qué es lo triste del ser humano? Esto me hace acordar una vez alguien que contaba una historia de una pareja de jóvenes que se relacionaron, se fueron a vivir juntos, ambos profesionales, emprendedores, y el hombre empezó a emprender y cuando tuvo éxito abandonó a su pareja porque ya no la necesitaba. ¿Mm? ¿Qué actitud de malagradecimiento es esta, verdad? Y que a veces nosotros, que Dios nos ha bendecido tanto y decimos, no, yo fui a la universidad gracias a Dios, ¿sí? Porque a veces tenemos esta muletilla en nosotros y que de la boca se apresura a confesarla, pero no lo creemos en el corazón. Por eso la Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres de lo más profundo de tu corazón, porque no solamente basta con confesar. Aquí vemos el sector comercial, todos los almacenes en la mañana poniendo supuesta música cristiana y después del mediodía el perreo reggaetonero, ¿sí? Como muletillas espirituales, parece más brujería, pero a veces nosotros es, no, yo fui a la universidad gracias a Dios, no, yo tuve un buen proyecto gracias a Dios, pero luego cuando están siendo bendecidos se olvidan de Dios y llegan a ese lugar de trabajo que ponemos en público gracias a Dios, su fidelidad, su bondad, su gracia, ¿sí? Pero llegamos allá es a coquetear con quien no es nuestro cónyuge, ¿sí? A estar pecando con el fin de avanzar y desarrollarme en el lugar de trabajo y estamos olvidando que es Dios quien está obrando, mis amados hermanos. Y que lamentablemente a veces tenemos que hacer tantos esfuerzos para llegar donde queremos, pero la voluntad de Dios, al quebrantar nuestra soberbia, no toma mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Jonás? No le tomó tanto tiempo más que ser devorado por un pez para ir a ser luego vomitado por ese pez donde Dios lo quería. Y a veces estamos como Jonás necios, huyendo de la voluntad de Dios, creyéndonos que es por nosotros, que somos los protagonistas de la historia, que esto depende de nosotros. Y no es así, mis amados hermanos. Miremos entonces este ejemplo que nos da la nación de Israel en Deuteronomios capítulo 8, versos 2 y 3. Dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardaría sus mandamientos o no. Hermanos, este es nuestro mismo Dios y su forma de actuar no cambia. Recuerden que Él es inmutable, hermanos, a fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón. Mire, cuando llega la prueba y la humillación, cuando llegan los momentos difíciles, brota lo que hay en nuestro corazón, hermanos. ¿Qué hay en su corazón? Cuando su corazón es presionado por la prueba, por la humillación, por los efectos de una humanidad caída, ¿qué es lo que brota, hermanos? Y qué triste es que a veces la falta del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas termine ganando más el fruto de la carne que el fruto del Espíritu. Y que cuando somos sometidos a la prueba, a la humillación, lo que brota de nosotros es pecado y no la justicia de Dios. Que muchas veces siendo la víctima, terminamos actuando como victimarios con pecados mayores, porque nos cuesta tan solo llevar el agravio, bajar la cabeza, poner la mirada en la cruz y depender de nuestro Señor. La vida del hombre no depende de sus recursos materiales, no depende de él. Y te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Está diciendo esto que no trabajes, que la palabra te va a llenar? No, ya dejamos la claridad exhortativa de la santidad del trabajo y que todos tenemos que trabajar y que el que no trabaje, pues sencillamente que no coma, ¿sí?
Eso es lo que hay que entender, hermano. Si ve que la Biblia es tan contracultura, esa cultura de hoy en día, de que promueve que la gente no trabaje, que en la casa le llega la ayuda. No, todos estamos llamados a trabajar porque el fruto de nuestras manos le da gloria a Dios, mis amados hermanos. Todos tenemos que aprender a trabajar. Pero es una realidad de cómo Dios usa la humillación y el hambre para probarnos, para enseñarnos que dependemos de Él. Por eso dice Eclesiastés, no es de los fuertes la guerra, ni de los entendidos la riqueza, ¿sí? Ni de los brillantes la simpatía del otro, sino que es cuestión de suerte, dice una versión. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, mis hermanos. Por eso nosotros, cuando alguien está pasando turbulencias en sus negocios, en su trabajo, no quiere decir que está mal. Hay una probabilidad que es juicio y disciplina de Dios en algunos, pero también puede ser, como dice la Escritura, tiempo y ocasión pasan a todos. Una persona se accidentó, estaba mal, está en pecado. Eso es lo que dicen los evangélicos siempre, ¿no? Ese evangelicalismo tradicional, que si usted se enferma es porque está en pecado, que si usted se accidenta es porque está en pecado, que si su negocio no va bien es porque está en pecado. Y entonces, no, es que se me enfermó mi hijo, examínese, miren qué anda mal. Pues sí, todos debemos examinarnos, pero no podemos tomar esa actitud constantemente, mis amados hermanos. No la debemos tomar, sino que tiempo y ocasión nos suceden a todos y que el Señor nos está probando a todos de maneras diferentes. Todos estamos pasando momentos y todos tenemos nuestras redes a veces vacías y a veces llenas de peces, pero todo depende de la soberanía y la providencia de nuestro Señor. Y es a lo que Él nos está llevando a entender, que la vida del hombre no depende de los recursos materiales, sino de la fidelidad de Dios manifestada en su palabra, como dice Lucas capítulo 12, versos 15. Esta exhortación del Señor de estar atentos, de guardarse de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, hermanos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que esta es una de los ídolos más grandes que quiere desentronar a Dios en el corazón, los bienes materiales. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí ve? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? Los deseos de las pasiones carnales, el materialismo, los deseos de los ojos y la vanidad, ¿sí? Ese afán por aparentar lo que no tenemos para llamar la admiración de otros. Pero hermanos, tenga lo que usted tenga, su vida no consiste en eso, en vivir para la gloria del Señor. La Escritura es clara, hermanos. El fruto, los resultados, la provisión y la vida misma no proviene de la autosuficiencia humana, sino de la obediencia confiada a lo que Dios dice. Pero la misma mano, hermanos, que quebró la autosuficiencia es la que ahora se dispone a llenar las redes de sus discípulos. Y es aquí donde pasamos de la esterilidad del esfuerzo humano a contemplar, como segundo punto, la provisión soberana del Cristo resucitado. Esa noche que terminó vacía, amanece con la voz del Señor, como dice el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y qué hermoso es esto, hermanos, porque muchas veces, cuando las fuerzas terminan, cuando la capacidad colapsa, cuando las redes se quedan vacías, es precisamente allí donde el ser humano puede comenzar a escuchar la voz de Cristo. Y qué triste que usted y yo tenemos ese desperfecto de fábrica. Qué triste es que tengamos que ser probados para poder volver a la Escritura, a leer la palabra de Dios, a humillarnos delante de Él. Qué triste es que tenga que ser la enfermedad, el accidente, las circunstancias difíciles, las que tengan que decirnos, oiga, vengan que usted no es ciudadano de este mundo, usted es un súbdito del reino que tiene una militancia aquí, pero tú perteneces al reino y no te estás alimentando de las palabras del reino. Estamos queriendo llevar una vida como por inercia, una vida empujados por este mundo, por la cultura de este mundo, y no
poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Mire lo que dice el verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y esto, mis amados hermanos, nos enseña, ¿sí?, que Cristo dirige soberanamente aún los detalles cotidianos de nuestro día a día. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Humanamente, hermanos, esto no tiene mucha significancia, ¿verdad? En una pequeña barca, ¿qué diferencia tiene la izquierda y la derecha? ¿Qué diferencia podía haber entre un lado y otro? Pero aquí está la lección. El resultado nunca dependió de la red, nunca dependió de qué lado se tirara, ni de la experiencia del pescador, tampoco de la temporada, ni de la fuerza humana. Dependió siempre de la palabra decretada del soberano Dios, de lo que Dios ha decretado. Mire, mis amados hermanos, que a veces nos esforzamos por tener un ascenso y no lo logramos. Yo estoy seguro que el sueldo que tenemos es el que Dios ha destinado que tengamos. Y vemos personas que pueden tener todos los grados de estudio y sin embargo no ganan lo que a veces gana alguien que no tiene todos esos estudios. Y que hemos logrado comprender nosotros, que es la voluntad de Dios. Mire, hermanos, ¿cuánto ingreso llega a su vida mensual? Entienda algo, no llegó más ni menos de lo que Dios preparó para usted. Esa es la provisión de Dios. Seamos agradecidos. Mira, a veces no somos agradecidos con Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Y estamos tan desagradecidos mirando lo que no hemos logrado que olvidamos dar gracias por lo que tenemos. Y esto muchas veces es triste, hermanos, porque vivimos enamorados del mundo, en una loca carrera por las pasiones carnales, por el materialismo, por la vida de apariencias. Y estamos olvidando que todos estamos en una relación directa con Dios y que Él nos está probando, que Él nos está humillando para mirar qué hay en nuestro corazón, cómo está nuestra vida frente a los mandamientos. Porque quizás hay una persona que desea tener un carro y sufre por eso. Pero quizás hay alguien que tiene un carro pero sufre por una enfermedad. Quizás hay alguien que sufre porque no tiene una casa, pero quizás hay alguien que tiene una casa y no la disfruta. Hermanos, todos estamos pasando momentos difíciles. Hay quienes luchan por tener hijos y hay quienes luchan con esos hijos que tienen. Esas son las providencias de Dios. Y nosotros debemos ser agradecidos, aprender a ser agradecidos en todo. Hermanos, el resultado nunca va a depender de nuestra habilidad, de nuestra experiencia, de los tiempos, ni de nuestra fuerza. Dependen del Señor soberano, como dice Proverbios 16:1. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. El verso 9 dice, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo tengo compañeros de colegio que murieron en el camino. Muchas personas murieron y tenían grandes sueños. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Todo depende del soberano Señor. Haces planes, no es malo hacer planes, pero recuerde que solo el Señor es el que puede hacerlos realidad. Solo el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Proverbios 19:21 también dice, la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Hermanos, ¿quiere decir esto que vamos a ser fatalistas? Entonces ya no ser planificadores. No, planifiquemos. Pero recuerden que el resultado no depende de nosotros. Tire la red, pero recuerden que el resultado no depende de nosotros. Es providencia, hermanos. Es la providencia del Señor. Cristo manifiesta aquí su autoridad divina sobre toda la creación. Nada escapa al gobierno del Creador, ni la fauna, ni la flora. Dice Mateo capítulo 10, versos 29 al 31. ¿Acaso no se venden dos pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su Padre. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos.
Mire, hermanos, aprendamos a confiar en Dios, en el Rey que murió, fue sepultado y resucitó para lograr la paz entre Dios y nosotros. Confiemos en su cuidado. Hermanos, tanto la fauna como la flora, este caso los peces, dan el ejemplo al hombre, quienes por un lado, ¿sí?, nos afanamos desmedidamente. ¿Y qué más aplicación que la que hace el mismo Señor en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34? Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mire, hermanos, hay personas que son tan afanadas que están desayunando y ya se están afanando por el almuerzo, con la boca llena todavía. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida, mire, esto es lo que tenemos que aprender, hermanos. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Qué triste es que nos preocupemos más por lo que no debamos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Qué tristes, hermanos, centrar todo nuestro esfuerzo en cosas vanas y descuidar lo más importante, vivir para la justicia y la gloria de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, como hemos venido enseñando todos estos meses atrás, y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo que Dios sabe que necesitamos, Él nos lo dará en su tiempo. Estos hombres, hermanos, vemos este ejemplo de cómo la fauna y la flora, hermanos, nos dan ejemplo al hombre, quienes por un lado se afana desmedidamente y el otro que se gloría en sus propias fuerzas del día de mañana, los soberbios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os captáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mire, hermanos, por eso nosotros, vuelvo y digo, no es malo planear, pero como nos enseña el proverbio, entendamos que la decisión final la da el Señor. Y por eso siempre debemos decir, si Dios quiere, si Dios lo permite. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, vivimos con paz en el corazón, vivimos con tranquilidad, porque esa paz subjetiva que se logró gracias a la paz objetiva que Cristo logró en la cruz, a veces no encuentra cabida en nuestro corazón cuando vivimos con afanes, pensando que el resultado depende de nosotros. Y por eso el Señor tiene que venir y probarnos y humillarnos para poner la mirada en Él y entender que sea mucho o poco lo que venga a nuestras vidas, es lo que el soberano Dios decretó. Esto es muy importante para que podamos llevar una vida con gozo, sin amargura, porque a veces los afanes nos quitan la mirada de Cristo, la ponen en nuestros propios planes y cuando las cosas no salen como queremos, nos desequilibramos y esto empieza a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Mire luego lo que dice el verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, ellos lo hicieron,
entonces la echaron, ¿sí? Y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces, dejándonos ver esto, hermanos, que el creyente maduro aprende a ver la mano de Cristo en cada provisión. Hemos visto entonces la esterilidad del esfuerzo humano sin Cristo, la provisión soberana del Cristo resucitado, que nos deja ver que Cristo dirige soberanamente aún los detalles cotidianos de la vida, y que el creyente maduro aprende a ver la mano de Cristo detrás de cada provisión. Solo un cristiano verdadero que ha sido probado, que ha sido, hermanos, pisado en el lagar del Señor para sacar de usted el mejor jugo o el mejor o el mejor aceite, aprende a ver la mano de Cristo detrás de cada bendición. Cuando la red se llena, mis queridos hermanos, mire lo que dice el verso 7 de Juan 21. Aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Pero lo interesante aquí, hermanos, para la aplicación es que Juan reconoció al Señor. El fruto verdadero del reino, hermanos, no es el resultado de estrategias, sino del Señor. Que entendamos que si tenemos éxitos o tenemos fracasos, vienen del Señor. De la boca del Señor sale el decreto de las cosas buenas o malas que nos suceden. ¿Quieren ver un ejemplo? Estudien la vida de Job. Estudien al mismo que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y venir a vivir aquí y confesar que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Debemos aprender, mis amados hermanos, a depender de lo que Dios nos está dando con contentamiento y con alegría. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 13, que todo hombre coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, es un don de Dios. Es un don de Dios, hermanos, es un regalo de Dios que el ser humano pueda comer y beber y ver lo bueno en todo su trabajo. Si ve la dependencia de Cristo sobre el esfuerzo humano, porque podemos esforzarnos, podemos lograr el éxito, hermanos, pero a veces no podemos ni comer ni beber con descanso, ni siquiera aprovechar lo que hemos logrado. Hermanos, un ejemplo, una vez hablaba con un hombre y me mostraba su casa mansión que tenía. Y me dijo, esta es la casa de mis sueños, pero la verdad que se quedó en los sueños, porque aunque la materialicé, no tengo tiempo para venir a disfrutarla. No la disfruto. ¿Y cuántos a veces, hermanos, en esa loca carrera de afán por obtener cosas, han perdido lo más importante? No es que yo quiero llegar adelante, quiero llegar al máximo puesto, es por mi familia. Y en el camino se llenó de amantes, abandonó los hijos, abandonó el cónyuge. Entonces, ¿qué era el afán? ¿Cuántos se afanan por tener hijos, hermanos? Y tienen hijos para abandonarlos a la merced de la crianza de otros. Y sus hijos crecieron y nunca les modelaron el rol de femenino de mamá a su hija, ni el masculino a su hijo. Abandonaron a sus hijos. Y un afán por tener hijos. Un afán por tener lo que no vamos a disfrutar. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Porque si lo que hoy no me deja dormir es un carro, cuando tenga el carro, ahora lo que no me deja dormir es un buen garaje para ese carro, una buena casa. Y cuando tenga la casa, ahora es amoblarla y luego es un viaje. Y así es el ser humano. Debemos rogarle al Señor que nos dé el contentamiento. Y esto viene cuando venimos y nos humillamos a su palabra, hermanos. Si no, Él mismo, como a la nación de Israel, Él nos va a pasar por el desierto para humillarnos, para hacernos pasar hambre, para que podamos mirarlo a Él. Así la iglesia, mis hermanos, no sobrevive por capacidad humana, vive porque Cristo vive. Entonces, como dice Juan 3:27, si nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, y que, como dice Santiago 1:17, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de parte de Dios nuestro Padre, ¿por qué somos soberbios? Como dice 1 Corintios 4:7.
¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? ¿Sí, hermanos, el pecado de esto? No se trata del esfuerzo humano, honesto, del trabajo. Se trata de esa soberbia que nos quiere hacer olvidar que lo que hemos logrado no ha sido por nosotros, sino por el Señor. Aún inclusive nuestra piedad, nuestras virtudes. No hay virtud en nosotros que no sea comunicada por Cristo. El creyente maduro, hermanos, da gracia a Dios viendo la mano de Cristo detrás de cada provisión. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 18. Da gracias en todo, mis queridos hermanos, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y Efesios 5:20 dice, a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dar siempre gracias. Y finalmente, nuestro texto termina con algo profundamente tierno, y es la comunión del Cristo resucitado con su pueblo. Como dice los versos del 9 al 11, cuando ellos descienden a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed todos los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Hermanos, el Cristo que gobierna soberanamente el universo es también el Cristo que se inclina a atender las necesidades de su pueblo. Él se inclina, hermanos, ante su pueblo para sacarlos del lodo cenagoso y poner nuestros pies sobre piedra. Qué bendición, hermanos. La comunión del Cristo resucitado para con su pueblo. Y aquí está el Cristo soberano, como dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y sin embargo, ese mismo Cristo, hermanos, está preparando pan y encendiendo brasas para alimentar a sus discípulos cansados. Como dice el verso 12 y 13. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Hermanos, los discípulos viven literalmente esa misma escena pastoral del Salmo 23 que dice, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tengamos confianza, mis amados hermanos, en la comunión de Cristo con su pueblo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como exhortaba Pedro a la Iglesia Universal de Cristo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahora, hermanos, finalmente entendemos entonces que el Cristo resucitado, quien gobierna soberanamente el universo, no solo se inclina a atender las necesidades de su pueblo, sino que es nuestro mayor ejemplo de servicio. Si el Rey soberano y resucitado, el dueño del universo, sirvió a sus discípulos, ¿por qué nosotros no tener esta misma aptitud de servicios? Juan nos lo recuerda al Señor inclinándose para lavar los pies de sus discípulos, ¿recuerda? Él les lavó los pies y aquí lo vemos, hermanos, ahora resucitado, entronado, sirviéndoles comida a sus discípulos. Hermanos, esto nos deja ver cómo el Rey soberano sigue teniendo un corazón de pastor. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mis amados hermanos, el mundo admira reyes, ¿sí?, que son servidos, pero el reino de Dios revela al rey que sirve. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y si el Señor glorificado sirvió a hombres cansados, ¿cómo no cómo no, nosotros no podemos servirnos humildemente los unos a los otros, verdad? Se nos manda, hermanos, a servirnos los unos a los otros, porque la verdadera grandeza en el reino de Cristo no se demuestra dominando, sino reflejando el carácter del rey, como él les dijo a sus discípulos cuando les lavó los pies, Juan capítulo 13, versos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, hermanos, aprendamos a servirnos los unos a los otros, aprendiendo de este ejemplo que nos da el soberano Señor. Y concluyo entonces que las redes vacías enseñaron a los discípulos algo que jamás debían olvidar. Sin Cristo no hay fruto verdadero, mis amados hermanos. Y quizás algunos hoy estamos cansados, frustrados, luchando en nuestras propias fuerzas. Pero Juan 21 hoy nos recuerda que el Cristo resucitado sigue gobernando, sigue proveyendo, sigue guiando y sigue sosteniendo a sus discípulos. Las redes pueden estar vacías, las fuerzas pueden acabarse, la noche puede parecer larga, pero el Señor sigue en la orilla. Y el Cristo que llama pescadores al principio sigue llamando hoy a su pueblo a depender completamente de Él, porque separados de mí, nada podéis hacer, le dice Él como rey a sus súbditos. Amén. Oremos, hermanos.